Y gracias a todos por hacer la conexión de estar con nosotros en este estudio. Hermanos, estamos estudiando en capítulo 20 de Éxodo y comienza la instrucción del pacto, los 10 mandamientos en los primeros versículos de capítulo 20. Y tenemos los primeros dos mandamientos. Hablan de no tener otros dioses delante de Dios y de Jehová, y también de no hacer una imagen que no adoraran, no arrodillaran delante de un ídolo, una estatua, una forma que represente a Jehová en la mente del hombre. La religión corriente de casi todo el mundo fue esta clase de arrodillarse delante de un ídolo. Y en Egipto los israelitas toda la vida habían visto esta forma de culto rendido a los dioses de la creación, de los animales, el sol y la luna, las estrellas. Pero aquí en los mandamientos de Éxodo y adelante, cuando Israel en capítulo 32 desobedeció la orden de Dios, hicieron el becerro de oro y celebraron con danza, con alegría, pero llamándole el ídolo, llamándole Jehová, y Jehová se enojó tan fuertemente que quería borrar la nación de la faz de la tierra. Y con la oración de Moisés apenas pudo salvar a su pueblo de la ira de Jehová. Cuando volvió al pueblo abajo, al pie del monte Sinaí, entonces ordenó a los que estaban al lado de Jehová que pusieran la espada y comenzar a matar sin tener misericordia a nadie. Matar, matar, matar. Y no tenemos mucho detalle, no tenemos... fue un castigo, no es que iba a matar toda la nación, pero iban a matar supuestamente bajo la providencia de Jehová, pero aparentemente cualquier persona que estuviera. Es como la práctica en el mar cuando hay una... ¿cómo se llama en español? Mutiny, cuando hay rebeldía en el barco. El capitán del barco puede castigar, si él puede ganar el control, puede castigar a los demás con una práctica que se llama decimar, es de matar cada 10 personas en el barco para disciplinar todos los demás. Y sería por casualidad de cada 10 personas. Esto parece muy severo. De todos modos, algo así pasó. 3,000 personas se murieron por haber desobedecido la voz de Dios, como se expresa aquí en Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Porque hicieron la imagen, sabiendo lo que Jehová había dicho. Moisés estaba ausente y quedó Aarón y quién sabe lo que estaba pensando, pero querían buscar a Jehová conforme a la manera que ellos conocían mejor, la manera de Egipto, la manera de los demás del mundo. Entonces, queremos luchar para comprender por qué. ¿Por qué tan severo fue Jehová y tan exigente
Como dice aquí en Éxodo 20, otra vez, déjame leerle, del 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás dioses ajenos, ok, el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el que ama a Jehová guarda sus mandamientos, como dice la primera de Juan en el Nuevo Testamento. Hay repetición de estos principios en el Nuevo Testamento. Dios considera la presunción del hombre una forma de no amarle a él. Dios consideraba la práctica de llamar a un becerro de oro por el nombre de Jehová, cuando no hay imagen en la tierra ni en los cielos que puede comparar con el Creador Jehová. En Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. En Moisés en su sermón, antes de darnos una repetición de los 10 mandamientos en capítulo 5, dice en el versículo 15 de capítulo 4, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Así habla Jehová, con mucho detalle, mucho sentimiento, mucho poder, exigiendo que ellos no hicieran dioses como los demás del mundo. Es una tentación de muchos hasta hoy inclinarse a un Dios que no exige nada. Los animales, ¿qué exigen ellos del hombre? ¿Qué exige el becerro o la becerra? ¿Qué exige la becerra del hombre en cuanto a la moralidad? Hoy día los hombres buscan religiones hechas por hombres con este propósito. Con mucha presunción forman el rito y el culto y
todo detalle de sus religiones para tener religión, pero sin un Dios que nos juzga. Para tener Jehová, quien es sobre todos, toda la creación, y justo, y santo, y también quiere que nosotros seamos como Él es justo y santo. Los hombres, cuando buscan otra clase de religión, no tienen los frenos en la vida para limitarles en sus excesos, en su borrachera, en su fornicación, en su inmundicia, en sus mentiras y en sus engaños y en sus guerras, en sus asesinatos. Así es el hombre sin Jehová en el cielo. ¿Quién nos juzga? Entonces, lo que dice, volviendo a capítulo 20 de Éxodo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sabemos muy bien, hermanos, que la ley misma, la ley de Moisés y en adelante en Ezequiel capítulo 18 versículo 20, Dios no permitió el castigo de los hijos por lo que los padres habían hecho. Si los padres entonces sirven a los ídolos, la ley prohibió entonces castigar a los hijos. Y entonces dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no, como es en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel, el capítulo 18, estoy leyendo ahora del versículo 20, dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, lo que la ley aquí de capítulo 20 enseña no es de que debemos de castigar a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por lo que hizo el patriarca, sino habla de la realidad de lo que pasa. Es como paralelo al pecado de la fornicación, porque bajo la ley los hijos y otros sufrieron como consecuencia. Hay consecuencias del pecado que afectan la familia. Cuando los padres descuidan de enseñarles, o cuando descuidan de la moralidad ellos mismos en su vida, cuando los padres se divorcian por adulterio o por cualquier causa, pero si los dos entonces se metan en el adulterio, el uno o el otro, entonces hay rotura en la familia, y los hijos pierden uno o el otro de los padres, sufren entonces todo lo que no reciben, todo lo que los padres pueden darles. Cuando hay un niño que nace de la fornicación y no tiene ni padre ni madre para ser madre, la madre no puede ser completamente lo que debe ser. Entonces, y el niño lleva el reproche de haber nacido de la fornicación. Entonces hay resentimiento, hay sufrimiento, no saben cómo
cómo amar, como los padres aman a los hijos. Entonces, él pasa las mismas deficiencias tantas veces a sus hijos, porque él no sabe, en tantas veces él también hace lo mismo, se mete en la fornicación y también deja a las mujeres embarazadas, y los hijos entonces sin padres sufren también la falta del amor de los padres, no aprenden cómo tener este amor que es típico de una familia intacta, de una familia íntegra. Es muy difícil superar eso y dura por generaciones. Hay efectos. La idolatría es igual. Cuando comienza la idolatría, lo que pasa es los hijos y los nietos, etc., sufren por el efecto que la falsa religión tiene en la moralidad, porque siempre es así. Los que buscan a Dios en contra de su voluntad, los que abandonan los patrones que están en la Biblia, para la vida, para la iglesia, para el culto, todo el detalle de lo que Dios nos da, hay consecuencia y afecta la moralidad de cada uno, afecta el amor, afecta el temor a Dios, afecta la presunción, la actitud hacia la autoridad de Dios, y pasa de una generación a otra. Y por eso Dios firmemente condena aquí en Éxodo 20 esta clase de presunción. Y todas las formas de adoración que los hombres han inventado para sí mismos. Dice que no debían de orar a estas imágenes, o arrodillarse, o de preguntar. Adelante vamos a ver varias prácticas que son típicos de ellos. Dice en Isaías 42, Isaías tiene 2 o 3 capítulos dedicados a los efectos, después de siglos, los efectos que se observaban de la idolatría en la vida de los israelitas. En Isaías 42, versículo 8, dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, y leyendo a capítulo 48, 44 es muy bueno para ver el sentimiento que Dios tiene, la burla que hace hacia los que en su necedad se ofrecen culto a los ídolos. Pero aquí en capítulo 48, el 11 dice: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, compadecieron juntamente. Entonces, volviendo a Éxodo, en Éxodo 34, cuando los israelitas entonces habían violado este mandamiento de Dios, fue necesario renovar su pacto con Dios.
Y esto lo tenemos en capítulo 34. Y el versículo 7 dice, déjenme comenzar un poco antes, dice el 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios es muy clemente, Dios perdona, pero al malvado, al rebelde, dice, Dios los juzgará. Y precisamente ese es el problema de hoy. La palabra pecado casi no se menciona hoy día. No es de modo, no es popular hablar de la palabra pecado. No queremos un Dios que juzga el pecado. Pero el pecado es simplemente infracción de la ley de Dios, infracción de lo que Dios enseña que debemos de hacer. Entonces, Dios ordenó que ellos no adoraran estas imágenes y toda la religión que fue parte de eso. La naturaleza del mandamiento no fue de prohibir hacer cualquier escultura, porque Dios les dio en otras ocasiones no solamente permiso, pero también mandamiento que hicieran imágenes de algo en la creación. En Éxodo capítulo 38, aquí leemos que Dios les ordenó hacer querubines. 38, 23, dice, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamech, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces, leyendo adelante dice, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, nos da los detalles de la construcción y de la forma de hacer los querubines del arca del pacto. No le veo mención del querubín, pero hemos visto las imágenes que había. No sabemos exactamente cómo ellos imaginaban este ángel de Dios que se llamaba querubín, pero tenía alas y que dice que estaban encima del arca y las alas se tocaban arriba, y cuando Salomón hizo el templo, todo se hizo más grandes que estas imágenes. Tenían querubines grandes, enormes, allá en el templo de Salomón, y las alas entonces alcanzando arriba, conforme a esta imagen. Primera Reyes 6:3, aquí tengo, creo que es referencia.
a los querubines, capítulo 6. Déjame ver. No me parece correcto, pero déjame ver. 6:32. Ok, así está. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Y cada cosa allí son cosas de la creación de Dios. Esto fue aceptable. Ellos no adoraban, no se inclinaban delante de estas imágenes. Y también leemos en Números 21, cuando ellos encontraron la plaga de las serpientes ardientes. Números capítulo 21, aquí el versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Adelante, esta serpiente de bronce llegó a ser un tropiezo. Entonces, cuando comenzaron a adorar como si fuera un ídolo esta serpiente de bronce, Segunda Reyes, capítulo 18, fue necesario destruir. Dice, en los días de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Entonces, cuando llegó a ser objeto de culto, fue necesario destruirlo. Tenemos varias costumbres que se mencionaban, que hacían en la antigüedad para adorar a estas estatuas o estos ídolos. Leemos aquí en Jueces, el capítulo 10, en el versículo 14, que cuando tenían, en los días de los jueces, cuando ellos servían a los otros dioses, los ídolos de ellos, dice que oraban, hicieron oraciones y también alabanza. Déjame ver, 10:14. Dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Ellos pedían salvación de estos dioses, pero los dioses lamentablemente no se movían. Yo creo que los hombres en general prefieren un Dios así. Prefieren tener un becerro que no hace nada. Prefieren tener un Dios que no hace nada. Esto llega a ser una cuestión en toda la historia de Israel. ¿Se acuerda cuando Elías
enfrentó a los sacerdotes de Baal en los días de Acab y de Jezebel. Elías dijo que habría entonces una competencia entre los dioses o del Baal y Jehová. Y dijo, cualquier dios de los dos que pudiera hacer algo, enviar fuego del cielo, entonces él sería Dios. Y estaban de acuerdo. Entonces los sacerdotes de Baal comenzaron a rogarle a él. Aquí vemos cómo fue el culto de ellos. Comenzaron a danzar o bailar y gritar y cantaban más y más fuerte. Todos los miles de sacerdotes, un gran número de ellos con voces enormes, alabando a Baal, llamándole para que él pudiera oírles y demostrar su gloria y su poder. ¿Y qué hizo Baal? Pasaron todo el día y Baal no se movía. Esto también en Isaías 44, como un pedazo de madera. ¿Qué hace la madera? Nada. Y comenzó Elías burlarse de ellos. Dice, tal vez está dormido. Mediodía, ya está cansado, su Dios está dormido. Tal vez fue de vacaciones, dijo. Entonces demostraron el culto que ellos observaban, comenzaron a cortarse con cuchillos y sangraban los sacerdotes. Esto fue una parte del culto de ellos. La idolatría siempre ha sido sangriente, abusador de los hombres. Y vemos en otros ejemplos cuando ofrecían a sus hijos en holocausto a sus dioses en momentos de desesperación para llamar la ayuda de su Dios. Por fin, cuando llegó la hora de la tarde, la hora del holocausto de la tarde, entonces Elías reparó el altar de Dios que estaba allí en el monte de Carmel. Hizo el altar, puso la leña, el sacrificio y comenzó a mojar todas el sacrificio y las piedras con agua y hicieron una zanja alrededor y llenó la zanja también con agua. Oró a Dios y Jehová quemó todo completamente. Jehová responde al hombre. Los dioses del mundo no hacen nada, ni les juzgan, ni les salvan. Jehová sí nos juzga, pero nos juzga para salvarnos, para entrenarnos en la justicia, la buena vida, la vida del amor, la vida de misericordia. Entonces vemos los ejemplos en Éxodo 32. Cuando ellos servían a Jehová, dijeron. Cuando Moisés ascendió en capítulo 32 y estaba recibiendo las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, 40 días pasaron y la gente está muy impaciente. Entonces piden que Aarón hiciera un becerro de oro y les hizo. Cuando Moisés y Josué descendían del monte Sinaí, dice el 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto fue la actividad. Estaban haciendo holocaustos y sacrificios de paz. Y sacrificios de paz son momentos de alegría. Son cosas entonces que para dar gracias a Dios por lo que Dios nos había dado. Hermanos, veo que la señal está un poco débil. ¿Me puede escuchar? ¿Estamos bien? Ok. Entonces sigo. En Números 25, otra vez vemos la actividad que fue típica de servir a los ídolos. Cuando ellos llegaban, cuando salían, después de 40 años, salían del desierto para entrar en la tierra prometida, se acercaban a la tierra de Moab. Y el rey de Moab pidió entonces ayuda de Balaam, consejo de él, y en este sitio que se llama Peor, ellos pusieron trampa para que Dios castigue a Israel. Una trampa de idolatría. Y fue muy feo lo que pasó en aquel entonces. Versículo 1. Déjame ver. Estamos en Números 25, 1 a 9. Ok, dice el 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El 2 dice que invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora dice el 4, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Así hablaba Jehová para hacerles entender la seriedad de servir a estos dioses. Dice el 5, Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué hacían los dos juntos? Pues esto fue la práctica de la fornicación en la idolatría. No es una maravilla, hermanos, que hoy, mientras que nosotros vivimos en tiempos de mucha idolatría, mucha humanismo, en el cual el hombre se hace Dios, el hombre rechaza las leyes de Dios, hay exceso de fornicación, hay exceso de inmundicia. Y la inmoralidad domina en las películas de hoy, en el entretenimiento de hoy. Es una parte de la vida de los rebeldes, en la vida de los idólatras.
Entonces, en este caso, una parte de la atracción de la idolatría fue de que las princesas de los madianitas practicaban una forma de prostitución espiritual. En el nombre de su Dios se ofrecían para cometer la fornicación, el adulterio con los príncipes de Israel. Y un necio de ellos participó con ella, y así se murió bajo la lanza de Finés, el nieto de Aarón. Esto es la clase de cosas. Adelante en Oseas tenemos una profecía. Es la primera de los 12 profetas menores, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Oseas, y es el mensaje de Dios que él dio a Oseas, el profeta, a Israel en el norte, hablando de la maldad de la idolatría de aquel entonces. Y Dios mandó a Oseas casarse con una mujer de la prostitución, o de una ramera de Israel. Podemos decir que fue una figura, tal vez, de que, porque los sacerdotes, y Oseas fue sacerdote, no podían casarse con ninguna mujer que no fuera virgen. Pero puede significar de que ella fue de la nación de los fornicarios, espiritualmente, porque la idolatría también se llamaba la fornicación. Pero lo que aprendemos es que cuando llegó el tercer hijo, le dio el nombre No es mi pueblo, que deja la implicación que ella fue adúltera. Es el gran mensaje, una gran lección del amor que Dios tiene para su pueblo a pesar de sus adulterios. Es una profecía llena de esperanza de que puede haber arrepentimiento, pero al mismo tiempo habla de las consecuencias de la idolatría. Dice en Oseas que la gente se deja ignorantes. Uno que no busca a Jehová conforme a su voluntad se hace ignorante. Dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. También dice que les dio las miles leyes o principios de mi ley, y eran completamente desconocidos. No sabían nada de los detalles de las leyes de Dios. Y hubo esta consecuencia. Esto fue también la época de Amós. Y Amós hablaba en figuras del campo, y de que sembraron entonces el viento y cosecharon el torbellino, el tornado. Entonces sembraron mal y cosecharon aún peor cuando se metieron ellos en la vida de los idólatras. Siempre, hermanos, hay consecuencias. Las iglesias de hoy andan muy flojos en cuanto a la ley de Dios del matrimonio. Permiten mucho divorcio, y segundas y terceras y cuartas matrimonios, y mucho divorcio. Entonces tenemos ahora la mayoría de los niños nacen en hogares donde es el segundo, el tercer matrimonio. Y cada uno tiene sus hermanos, son medios hermanos, medias hermanas. Tenemos hoy día más y más el reporte aquí en mi país de un joven, un adolescente, que busca una pistola, una escopeta,
entra en una escuela y comienza a matar a los demás de los niños. O como grandes entran en su lugar, está ofendido, está despedido por su jefe, entonces vuelve con su arma y comienza a matar a todo el mundo que está en la fábrica. ¿Por qué no? ¿Por qué el hombre así piensa de su vida y el valor de la vida de los demás? Es que no tienen respeto para la vida de uno mismo ni de las vidas de los demás, de los inocentes. No importa la inocencia de los demás que se matan, no importa. Es la consecuencia, pues casi todos esos jóvenes que hacen estas barbaridades son hijos de una madre no casada, nacida sin matrimonio, o nacidos así, niños nacidos pero sin padre, sin matrimonio, sin hogar estable. Siempre hay consecuencias. Déjame terminar en los últimos momentos aquí leyendo de Mateo capítulo 15, el 18, para hacer la conexión. Jesús también en el Nuevo Testamento conectaba la apostasía de la idolatría en el Antiguo Testamento con la apostasía de los judíos que no servían a las imágenes, pero tenían los ídolos adentro de sí. En Mateo 15 tiene esta plática con los fariseos. Ellos condenaban a Jesús por no observar sus tradiciones, se llamaban de los ancianos, eran de hombres, no eran de Dios. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué había de mal en lavar las manos? A mí me gusta lavar las manos antes de comer. Pero ellos hacían como una ley de Dios, pero hecho por los hombres. Jesús dijo, respondiendo a él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Okay? Acuérdense lo que dijo. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los judíos allá en Deuteronomio 32 habían invalidado el mandamiento de Dios por haber hecho la imagen del becerro de oro. Entonces dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el contexto de Isaías, el contexto de Isaías es de idolatría. Hermanos, es lo mismo. Cuando las iglesias no hacen caso de lo que la Biblia enseña en cuanto a la familia, el papel de la mujer, el valor de los niños, y en la iglesia el orden del culto, la forma de cantar sin instrumentos, la forma de observar la cena del Señor, si no hacen caso de los detalles del Nuevo Testamento en lo que Dios manda,
y hacen sus propios mandamientos, han, dice, invalidado el mandamiento de Dios. Entonces dice, este pueblo de labios me honra, ¿ok? Es verdad, como en Mateo 7, el versículo 13 y 14, y 23 dice, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que el Padre manda. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y, antes de abusar del texto, dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando cambiaron tanto el culto y toda la enseñanza de Jesús para desarrollar la apostasía de la iglesia romana o de la iglesia griega en la antigüedad, hicieron lo mismo, pero con más y más desarrollo de sus apostasías, hicieron más y más corrupción, más y más inmundicia, más y más inmoralidad en aquellas iglesias. Y así pasa también con las iglesias protestantes de hoy, que siguen en el mismo camino, que no hacen caso de lo que la palabra de Dios dice. Hay consecuencia. Prácticamente hoy día, tantas iglesias protestantes hoy aceptan a los homosexuales, aceptan sus perversidades, aceptan el feminismo de la mujer y ponen a las mujeres a predicar y también a dominar en las iglesias. No hacen caso de lo que la Biblia enseña. Entonces, claman, Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda. Y es lo mismo de lo que hemos estudiado aquí en Éxodo capítulo 20. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su atención y espero que podamos meditar más y más en los tesoros de Dios como se encuentran en el libro de Éxodo.